soy Alejandra Cabrera, estudiante de Contaduría Pública de séptimo semestre. En ese momento les voy a dar a conocer la constitución de la empresa. La definimos como una idea de negocio en la cual pues vamos a desarrollar una actividad económica que se puede dedicar ya sea a transformar, producir, circular o administrar bienes y servicios. Podemos encontrar las personas jurídicas y las personas naturales. Las personas jurídicas son aquellas personas ficticias capaces de ejercer derechos y obligaciones para cumplir un objeto, que pueden ser con o sin fines de lucro. Las personas naturales, todo individuo de la especie humana, independientemente de su raza, sexo, edad, también con capacidad de contraer derechos y obligaciones. Existen varios tipos de sociedades. Iniciamos por la sociedad anónima. Los accionistas son los responsables hasta el monto de sus aportes. Ese debe tener una sigla SA. El número mínimo es de 5 accionistas y no hay número máximo. El capital se divide en tres: el autorizado, el suscrito y el capital pagado. Hay disolución cuando haya pérdidas del patrimonio neto debajo del 50%. También existe la sociedad de responsabilidad limitada. Los socios responden por la forma limitada según los aportes. Esta tiene un número mínimo de 2 socios y máximo de 25. El capital de esta sociedad se divide en cuotas o partes iguales. La sociedad por acción simplificada, con terminación en la sigla SA, es un modelo legal para la constitución de personas jurídicas. Se constituye mediante un documento privado debidamente autenticado. El número mínimo de socios es 1 y el máximo es ilimitado. La sociedad en comandita se forma entre uno o más socios. Se comprometen limitadamente a responder por las operaciones. Los primeros se denominan gestores y los segundos socios comanditarios. La sociedad en comandita por acción guarda grandes similitudes con la sociedad comandita. El capital se forma con los aportes de los socios comanditarios y se denominan accionistas. Se constituye mínimo con 5. Se crea una reserva legal de por lo menos el 50% del capital suscrito, el cual el 10 debe formar las utilidades líquidas de cada ejercicio. Se disuelve si se reduce el patrimonio neto al menos del 50%. Requisitos para crear una sociedad comercial. Inicialmente es la identificación de la empresa, que esta debe contar con un nombre comercial. Para ello, pues es necesario que la empresa, que el representante legal lo registre ante la Cámara de Comercio. Segundo, el documento de la constitución previa en la inscripción de la Cámara de Comercio. Tercero, el registro único empresarial y social de una red nacional de servicio integral. Cuarto, la matrícula mercantil. Quinto, el formulario de registro con otras entidades. La creación de empresa en Colombia por extranjeros. La superintendencia indicó que los extranjeros se encuentran autorizados para actividad previo cumplimiento de una serie de requisitos. La creación de empresa multinivel, toda actividad organizada en el mercado promocional de ventas que busca la incorporación de personas naturales para que éstas a su vez incorporen otras con el fin de vender determinados bienes y servicios. El oficio de la Superintendencia de Sociedades resolvió el cuestionamiento referente que si una persona extranjera con permiso especial de permanencia podía constituir una sociedad multinivel en el territorio colombiano. El interrogante es contestado, en el cual consta que el extranjero con permiso especial de permanencia se encuentra autorizado en el ejercicio. Visa de negocios. Este se clasifica en NE1, que es cuando el extranjero desea ingresar al territorio con el propósito de desarrollar actos comerciales. El NE2 es cuando el extranjero desea entrar a la nación de manera temporal para realizar convenciones. El NE3 es cuando el extranjero requiere entrar en calidad de jefe. Este tiene una vigencia de 4 años. Y el NE4 es cuando el extranjero desea ingresar al país en calidad de presidente. La vigencia, pues, para que la visa le dure es de 5 años. La cédula extranjera. Esta no es necesario que se tramite cuando su permanencia por el periodo es inferior a 3 meses, situación que cobija a los extranjeros antes mencionados. Obligaciones laborales, elementos que determinan la configuración de un contrato. Primero, la prestación personal del servicio, pues no puede ser delegada a terceros. Para efectuar la actividad debe realizarla netamente el trabajador. Segundo, la subordinación. Se fija un horario de trabajo
la indicación que reciba el trabajador para la ejecución. Tercero, el salario es suma en dinero o en especie que recibe el trabajador por la prestación de servicios. Las modalidades de contrato de trabajo, inicialmente pues tenemos el contrato término fijo que se define el periodo, puede ser por un año o inferior a este y no mayor a 3 años y debe estar y debe constar por escrito. El contrato a término indefinido puede ser de forma verbal o escrita. No se determina la fecha en la que se termina el contrato. El contrato por obra, este se da cuando el empleador contrata a un trabajador para realizar una actividad determinada. Por esta razón, pues la fecha no se establece. El contrato de trabajo ocasional, cuando por un evento extraordinario el empleador se ve obligado a suplir una necesidad. El contrato del aprendizaje tiene por objetivo el desarrollo de una formación técnica o práctica de un estudiante que se denomina aprendiz y esta pues no puede ser mayor a 2 meses. El contrato con trabajadores menores de edad, previo cumplimiento de una serie de requisitos, siendo la principal autorización del Ministerio de Trabajo que está estipulado en el artículo 113 y el cual autoriza el trabajo para adolescentes. Y también tenemos el contrato de prestación de servicios. Una de las características que diferencian es que el contrato respecto al laboral es que no tiene lugar en el elemento de la subordinación, pues por lo que el trabajo tiene autonomía como desarrollar su actividad por trabajo, el trabajo. También tenemos el trabajo por días. Los trabajadores que cuenten con la capacidad del pago deben realizar aportes al Sistema General de Seguridad sobre el IBC, que no debe ser mínimo al salario mínimo mensual legal. Factores o elementos de la empresa. Tenemos las personas, que es el talento humano conformado por propietarios, administradores y trabajadores. Tenemos el capital, que es el aporte social constituido ya sea en dinero, efectivo, mercancía, maquinaria, equipos, muebles y otros bienes. Y el trabajo, que es el objeto social, la actividad. Establecer la remuneración requiere especial detalle del contratante para fijar políticas internas que tengan en cuenta la experiencia y preparación profesional para vigencia del 2021, que en este caso equivale a 908.526 pesos y el auxilio de transporte equivale a 106.454. Pagos que constituyen salario. Tenemos las primas, los sobresueldos, las bonificaciones, el valor del trabajo suplementario o de las horas extras, el valor de trabajo en días de descanso obligatorio, el porcentaje sobre ventas y comisiones. Los pagos que no constituyen salarios son aquellos que por lo general son pagos al trabajador no para su beneficio ni para su enriquecimiento, sino para desempeñar sus funciones. Entre ellos pues encontramos los gastos de representación, los medios de transporte, elementos de trabajo y similares. De la nómina. La seguridad social, los aportes a EPS, fondo de pensión y ARL constituyen los aportes a seguridad social. La EPS es cuando el empleador debe realizar un aporte del 8.5 sobre cada empleado y al trabajador le corresponde pagar el 4% sobre el ingreso base de la cotización. El IBC es la pensión. El empleado debe proceder a la afiliación del trabajador a la administración de pensiones, que es un fondo público, Colpensiones o fondos privados como Porvenir y Protección. El ARL, los aportes a riesgos laborales debe asumir el empleador en su totalidad, y los aportes parafiscales. Los parafiscales son aportes obligatorios que le corresponden al empleador el beneficio de sus trabajadores, que es el SENA el 2%, el ICBF el 3% y la caja de compensación familiar el 4%. También tenemos las prestaciones sociales, que son los pagos adicionales al salario que constituyen beneficios para el trabajador, las cesantías y sus intereses. Pues las cesantías corresponden a un salario mensual por cada año laborado. Las vacaciones son el descanso remunerado que el empleado le debe otorgar al trabajador, y la prima de servicios, que le corresponden 15 días del salario por cada semestre laborado. Y la dotación, que un trabajador permanente debe recibir cada 4 meses por parte de su empleador, de forma gratuita, y este pues es un suministro de uniformes que consta de un par de zapatos y un vestido.
Y también tenemos el contrato de prestación de servicios. Una de las características que diferencian es que el contrato respecto al laboral es que no tiene lugar en el elemento de la subordinación, pues por lo que el trabajo tiene autonomía como desarrollar su actividad por trabajo. El trabajo también tenemos el trabajo por días. Los trabajadores que cuenten con la capacidad del pago deben realizar aportes al Sistema General de Seguridad sobre el IBC, que no debe ser mínimo al salario mínimo mensual en materia contable. Si la entidad se encuentra obligada a llevar contabilidad, debe revisar la normatividad comercial y fiscal. Según el artículo 19 del Código de Comercio, una de las obligaciones que tienen los comerciantes, sea que articulen como personas naturales o jurídicas, es llevar contabilidad y regular sus negocios conforme a la prescripción legal. La importancia de la contabilidad en las pequeñas empresas constituye una herramienta habitual para la toma de decisiones, ya que permite que la entidad ejerza un control de sus operaciones y transacciones. ¿Quiénes son obligados a facturar? Además de los comerciantes, las personas que ejerzan profesiones liberales pertenecientes al régimen común y las personas que vendan productos de la actividad agrícola o ganadera. Por ende, debemos decir que las obligaciones a facturar no están ligadas precisamente a las obligaciones de llevar contabilidad. La importancia de contar con un profesional contable. Datos financieros para las pymes. Encontramos tres grupos. El primero está constituido por 5 informes, que son el de situación financiera, el de resultados separados, el integral, el de cambio en el patrimonio y el flujo de efectivo. En la opción 2 encontramos el estado de situación financiera, el del resultado integral y el estado de patrimonio y también el flujo de efectivo. Y en la opción 3 encontramos el de situación financiera, el de flujo de efectivo y el estado de resultado y ganancia acumulada. En Excel. ¿Qué dice la normatividad al respecto? Según el artículo 128 del decreto 2649, sí se permite que la contabilidad se lleve de forma manual o mecánica, pero es conveniente llevarla en Excel. Sí es posible, pero no resulta conveniente, teniendo en cuenta que el proceso contable pues va más allá de realizar la sumatoria de los ingresos y gastos. De carácter tributario. Primero tenemos la inscripción en el RUT, que es el formulario a través de la portal web, para posteriormente presentarlo ante la Cámara de Comercio. Luego tenemos la habilitación del rango numérico, que corresponde a un sistema de anotación de la factura de venta. La autorretención especial a título de renta sobre los ingresos brutos, que se aplica una tarifa del 1.60%, el 0.80 y el 0.40, teniendo pues en cuenta la actividad económica principal. También tenemos la presentación de la declaración de IVA, que inicialmente de forma bimestral y en las fechas señaladas por el último dígito del NIT. La presentación de la declaración de ICA en el formulario único diseñado por el gobierno en las fechas determinadas por el municipio que ejerza la actividad económica, la presentación de la declaración de renta y complementarios de forma anual, dentro de las fechas también establecidas por el gobierno, de acuerdo con los últimos dígitos del NIT, y la presentación de la declaración de renta en la fuente, que es de forma mensual, también conforme a los últimos dígitos del NIT, consignados en el RUT, sin incluir los dígitos de verificación de facturación electrónica. Ingresa al portal de la DIAN con un usuario y contraseña al servicio de la información de factura electrónica. La declaración tributaria a presentar, pues es primero la declaración de IVA, que es un impuesto indirecto de orden nacional que grava el consumo y los costos. La declaración de renta y complementarios. La declaración de renta es un informe en la situación económica de una persona jurídica o natural
que se presenta a la DIAN, y el impuesto de industria y comercio, que recae sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio, ya sean ejercidas por personas naturales o jurídicas, en sociedades de hecho en la respectiva jurisdicción municipal, y la retención en la fuente, que es la retención que se diligencia en el formulario 350, que debe informar la retención a título de impuestos sobre la renta y complementarios, el impuesto sobre las ventas y el impuesto de timbre nacional e